Saludos, mis estimados participantes. Estamos ya finalizando ya con nuestro segundo encuentro síncrono de nuestra materia Psicología de la Salud. Ya he visto que algunos de los participantes ya han respondido su cuestionario. Felicitaciones. Y los que faltan, sé que están preparándose, están leyendo, investigando, sé que lo harán muy bien y es la idea, que cultivemos el conocimiento a través de estas herramientas tecnológicas. En el día de hoy vamos a desarrollar algunos temas bastante interesantes y que sé que van a ser de provecho para cada uno de ustedes en el desarrollo de su profesión. Comenzamos. En la actualidad hay una nueva corriente de pensamiento en salud que pone por relieve la influencia que tiene sobre nosotros el entorno social en el que vivimos. Esto lo podemos llamar factores psicosociales. Esta corriente piensa que el papel que juegan las personas y el medio que nos rodea es mucho más importante que el que la psicología le había concedido hasta ahora. Además, este papel parece especialmente relevante cuando hablamos de enfermedades mentales. Como vimos en el encuentro síncrono anterior, veíamos que en la actualidad es que se le está dando la importancia que tiene el entorno con respecto a la salud mental. Cuando hablamos del impacto de los factores socioculturales, vemos que está relacionado con el inicio de la enfermedad, está relacionado con el tratamiento y está relacionado con el pronóstico. Las variables psicosociales que más influyen en la posibilidad de desarrollar distintas enfermedades son los problemas económicos, la presión laboral, la ruptura sentimental y la muerte de un familiar. Hay muchos más, pero según los estudios, estos son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque sin duda cada uno van de la mano. A veces los problemas económicos llevan a la ruptura sentimental. A veces la presión laboral hace que perdamos el empleo. Eso trae como consecuencia problemas económicos. Esos problemas económicos traen como consecuencias la ruptura sentimental. Y también vemos la muerte de un familiar. Cada uno de estos problemas o variantes que se presentan en nuestra vida afectan de manera directa en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestra salud mental. La valoración de las circunstancias psicosociales y las estrategias de afrontamiento juegan un papel fundamental en el inicio y en el desarrollo de enfermedades mentales y físicas. El proceso de valoración se basa en que las personas estamos constantemente evaluando nuestra relación con el entorno. Depende cómo esté nuestro entorno, muchas veces así estamos nosotros. Depende cómo esté nuestra parte económica, nuestra relación familiar, así nos vamos a sentir y a raíz de eso no podemos desarrollar algunas afecciones tanto mentales como físicas. La valoración de un determinado evento influirá en las emociones y en el afrontamiento que vayamos a tener del mismo. Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a los esfuerzos mediante conductas manifiestas o internas para hacer frente a las demandas internas y ambientales. Todos tenemos herramientas y tenemos la capacidad para superar las situaciones que se nos presenten en la vida, pero no todos tenemos el conocimiento de cómo utilizarlas.
Entonces, se presentan eventos que por primera vez estamos experimentando y muchas veces fallan esas estrategias de afrontamiento, ya que a pesar de que tenemos las herramientas para afrontarla, no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Si hablamos un poco de lo que es la sociedad ante las personas enfermas, podemos decir que en los últimos años se ha buscado vincular la cultura y el comportamiento en las prácticas corporales cotidianas y las extracotidianas, así como en las vivencias de las enfermedades crónicas y las conductas patológicas o anormales para dar cuenta de los procesos sociales de atención a la enfermedad, la interacción entre los diferentes sistemas médicos y el entramado de factores diversos, tanto psicológicos como históricos, políticos, económicos, están los de edad, los de género, las filiaciones étnicas, los lingüísticos y el ocupacional, ya que actualmente se vive en un entorno complejo de padecimientos en los nuevos contextos demográficos y epidemiológicos ocasionados por la forma de la vida culturalmente dominantes, mismas que establecen pautas de comportamientos, creencias, representaciones, en fin, son sistemas de relaciones sociales, de significados para enfrentar y expresar el mundo. Ello se ha demostrado, por dar un ejemplo, en la extensión epidémica en el mundo de algunas enfermedades crónicas degenerativas relacionadas en el proceso demográfico de el envejecimiento de las poblaciones y en los síndromes metabólicos como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad. Estas últimas, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo entero, no solamente en adultos, sino también en niños. Estos temas de verdad que son bastante complejos y algunos puntos son álgidos. ¿Por qué? Porque podemos ver que la sociedad, el entorno, juega un papel importantísimo con respecto a nuestra salud, tanto mental como física. Veíamos que uno de los problemas más graves a nivel mundial que tenemos es la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. Cuando vemos, por ejemplo, estos cuatro puntos, pudiéramos decir que no en todos los casos, y yo diría en la minoría, esto es a través de la parte genética, que pudiera ser hereditario, más el porcentaje más alto de afectación de las personas con respecto a este tipo de enfermedades o síndromes metabólicos, conduce a la mala alimentación, a los malos hábitos y ese mal estilo de vida que por el devenir de lo acelerado de las sociedades, de la tecnología, del consumismo, de todas estas cosas, han hecho que la población mundial padezca de esto. Si hablamos de diabetes, el consumo de azúcar, entendiendo que el azúcar es muy dañina para el cuerpo humano. Esto trae como consecuencia diferentes problemas, tanto para el enfermo como para su familia, para su entorno. La aplicación de medicinas diarias costosas, el gasto no programado de estas, la hipertensión, consumo excesivo de sal, un estilo de vida bastante acelerado, el sobrepeso o la obesidad y la obesidad que es por consumo excesivo de harina, de grasa,
esa comida chatarra, no balanceada, hace que las personas tengan una calidad de vida bastante baja. Y esto influye en la parte demográfica porque a mayor cantidad de habitantes concentrados en un pequeño espacio geográfico, trae como consecuencia eh, ruido excesivo, discusiones, la pelea o lucha por los espacios, eh, enfermedades por el bajo nivel sanitario, eh, un estilo de vida más costoso por la concentración excesiva de personas en esa área tan pequeña. Como podemos ver en las capitales de los países a nivel mundial, la concentración de las personas es bastante elevado y estas personas llevan un ritmo de vida muy, muy acelerado. No hay tiempo para una buena comida, un buen descanso, dormir la cantidad de horas necesarias, eh, alimentación balanceada, comida hecha en casa, sino que lo más rápido es la comida chatarra, su nombre lo dice, y luego su cuerpo lo padece. Está también el beber refresco y realmente, ¿para quién es el beneficio de que una población esté enferma? Cuando hacemos investigaciones profundas, vemos que hay grandes consorcios farmacéuticos que se benefician de que las personas tengan este tipo de padecimiento, sin haber una campaña de concientización, de alimentación correcta, de tiempo de descanso adecuado. Los trastornos de la conducta y de la personalidad son ahora emergentes en los grandes grupos poblacionales, como cuáles, como la depresión, la ansiedad, las adicciones, la muerte violenta entre jóvenes. Esto íntimamente relacionado con el fenómeno del alcoholismo, un problema de salud pública, de género, de estrés social y de una complejidad económica y familiar. Tristemente, vemos cómo cuando hablamos de la parte demográfica, vemos muchos jóvenes padeciendo del problema de alcoholismo, de adicción. En nuestro país actualmente vemos cómo el índice de depresión, de ansiedad, se ha elevado de una manera sorprendente. Cuando vamos a los estudios más actuales y sin profundizar en la parte de investigación, sino en nuestro mismo entorno, vemos cómo muchas personas sufren de depresión, de ansiedad, como muchas personas de familias moralmente estables tienen adicciones y muchos de ellos eh, muerte violenta por problemas, accidentes vehiculares y cuando se hace la investigación vemos que las personas estaban alcoholizadas, los que iban en el vehículo. Lamentablemente ha sido una causa bastante dolorosa para nuestra sociedad y está cobrando la vida de nuestros jóvenes siendo un costo muy alto para el futuro de nuestro país. Entonces, debemos trabajar en ello, en la reflexión y ser parte de la solución. Cuando hablamos de salud colectiva, podemos decir que es un campo de conocimiento que nació con la pretensión de estudiar la realidad social y sanitaria. Al mismo tiempo, proponer medidas de alternativas para intervenir positivamente sobre ella, pero principalmente se constituyó como un campo de conocimiento crítico de las prácticas y saberes desarrollados en el ámbito de la salud.
En los primeros estudios críticos del modelo tradicional de la salud existía una comprensión de la medicina como una práctica social articulada a áreas como la política, la economía, la ideología, y un enfoque que buscaba discutir las relaciones entre las políticas, las instituciones y los saberes hegemónicos. Cuando se hablaba de salud colectiva, muy poco se trataba el tema de la parte mental. Normalmente era sanitaria, eh, se hablaba de prácticas o de medicina que tenía relación con política y economía, pero a través de los años hemos visto cómo la parte emocional juega un papel importante en nuestra salud física. De tal forma, se puede decir que en los años 70 y principalmente en los países suramericanos, se fue delimitando un campo de conocimiento con una doble función. Primero, la creación de una línea de reflexión crítica al modelo de atención tradicional en la salud, interesada también en el estudio del proceso de construcción social de la salud y la enfermedad. Segundo, proponía y delimitaba soluciones y reformas en los ámbitos locales y regionales, buscando la ampliación del derecho a la salud, al acceso universal a los servicios y el cambio en el perfil sanitario de la población. Para ello se formulaban líneas de investigación que incluían desde los estudios poblacionales, la comprensión de la naturaleza de las políticas públicas en salud, las prácticas y procesos de trabajo, hasta el estudio sobre las interacciones de los grupos y clases sociales sobre la problemática sanitaria. En este contexto, eh, se incluye también la preocupación por la formación de recursos humanos y la afirmación de un campo de investigación propio, capaz de reunir las contribuciones de los más diversos saberes. Vemos entonces cómo en esa década de los 70 se empieza a tomar en cuenta un poco más lo que es la salud mental. Todos esos procesos que influyen directamente en la persona, cómo se empieza a evidenciar la importancia que tiene el entorno, que tiene la paz, la tranquilidad, la salud mental depende de cada uno de estos componentes. Una persona que se encuentra en un ambiente de discordia, una persona que se encuentra con problemas económicos, que tiene deuda, que no tiene cómo comprar la comida, cómo darle a los hijos lo básico, hace que las personas lleguen a un punto de preocupación que al final le va a pasar factura y sin duda va a tener consecuencias en su salud, tanto mental como física. Cuando hablamos del comportamiento del enfermo ante la sociedad y luego de haber tocado el tema de salud colectiva, podemos decir que debido al impacto a nivel psicológico que supone la enfermedad terminal, tanto el propio paciente como en los que lo rodean, es importante comprender el proceso que sufre el paciente ante la visión del final de su vida y la imposibilidad de realizar cualquier plan a futuro. Si hablamos un poco de la psiquiatra Elizabeth Ross, ella plantea que existen 5 etapas o reacciones emocionales que le van a permitir al paciente protegerse de la amenaza ante un diagnóstico de enfermedad terminal. Cuando la persona se siente mal, cuando la persona tiene alguna dolencia, debilidad o alguna otra consecuencia de salud, normalmente la persona piensa en lo peor, que cuando vaya al médico le van a dar una muy mala noticia. De hecho, hay personas que no les gusta ir al médico, no van al médico
así tengan un dolor, tengan una situación, porque tienen mucho temor de que la noticia sea de una enfermedad terminal, que va a llegar el fin de su vida y no va a tener la posibilidad de hacer o cumplir planes a futuro. Como mencioné anteriormente, la psiquiatra Elizabeth Ross divide eh, esto como en 5 etapas o reacciones emocionales. Esto lo hace el paciente es como una manera de defensa, de protección. Y están estos diagnósticos de enfermedad terminal y podemos nombrar los siguientes, como la negación, la ira, el pacto o negociación, depresión y aceptación. La doctora Ross observó que estas fases o etapas duraban diferentes periodos de tiempo y se sucedían unas a otras o que en ocasiones se solapaban. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas de la manera más sencilla y más clara. Comenzamos con la negación. Y no es más que esa imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho real que se padezca la enfermedad, por lo que el diagnóstico recibido se atribuye a errores médicos o a algún tipo de equivocación. Es muy frecuente, y creo que es en la gran mayoría de los casos, que cuando la persona va al médico, como anteriormente dije, se siente mal, piensa en la peor noticia. Pero una cosa es que piense y otra cosa es que se la diga. Cuando esta persona va al médico, se hace algún estudio, chequeo, examen y le notifican que tiene una enfermedad terminal, lo primero que experimenta es esa negación, diciendo que es un error médico, algún tipo de equivocación en los resultados de laboratorio, y eso va a suceder. Muchos buscan otra opción, una segunda y tercera opción, y le toca aceptar. O sea, les toca entender que es real la enfermedad. Como segunda etapa viene la ira y es definida como una reacción emocional de rabia, de envidia, de resentimiento y hostilidad por haber perdido la salud. Y es dirigida hacia todo el entorno que se percibe como sano o responsable de la enfermedad, ya sea al personal médico, a familiares, a amistades, incluso aquellos casos que creen en la parte espiritual o religiosa, le pueden echar la culpa incluso hasta a Dios. También incluye ira, hostilidad dirigida hacia el mismo, hacia la misma persona, al culparse de haberse provocado la enfermedad, produciendo o pudiéndose incurrir en conductas de riesgo autodestructivas. Cuando la persona es diagnosticada, empieza a experimentar una serie de cambios, tanto a nivel mental como físico. Muchas veces esos niveles de agresión se vuelven en contra de los familiares, del personal médico, pero en otros casos, que hay que también ponerle mucha atención, la persona se vuelve hostil o siente rabia hacia sí mismo. Esto puede traer como consecuencia que la persona se autodestruye, se autolesione, trate de quitarse la vida. Por eso es importante la supervisión y el tratamiento. Luego de la ira viene el pacto
o negación. Es una forma de afrontar la culpa y se entabla en forma imaginaria o real con aquello hacia las cuales dirigió la ira. Ahora no se perciben como culpables, sino em, comprometidos con la recuperación del paciente, por lo que éste les hace promesas para alcanzar metas terapéuticas, de supervivencia o el desarrollo personal. Se abandona cualquier conducta autodestructiva y empieza a comprometerse con la recuperación. Ya vimos dos etapas anteriores donde está la negación y la ira, pero ahora vamos a entrar a una fase bastante interesante como es el pacto o la negación. En esta, la persona de manera valiente eh, reconoce su responsabilidad con respecto a su enfermedad y es cuando empieza a dejar esas conductas autodestructivas y se compromete con su recuperación. Voy a tomar el tratamiento, voy a hacer la dieta, voy a hacer ejercicio, eh, voy a disfrutar, voy a planificar porque sé que me voy a curar. eh, pero, ¿qué tan real es esto? ¿O cuánto puede durar? Porque la siguiente etapa es la depresión. Son sentimientos de un profundo vacío y dolor ante la situación que el paciente vive, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad. En esta fase puede abandonar el tratamiento y dejar de acudir a la cita médica. Entonces vemos cómo el paciente viene superando cada una de estas situaciones. Pero luego que se había comprometido, que había eh, aceptado, luego de estar en esa situación, se podría decir muy positiva, empieza una etapa que es la posterior al pacto de negación, que es la depresión. Y es ese sentimiento profundo de vacío y dolor ante la situación que se está padeciendo, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad. En esta fase puede abandonar el tratamiento y dejar de acudir a las citas médicas. El nivel de depresión es tal al ver que el tratamiento no está haciendo efecto, que aún tiene consecuencias de este diagnóstico o enfermedad, que viene la depresión. Y esta etapa es el total abandono de cualquier tipo de ayuda. Ya no quiere tomar las medicinas, ya no quiere volver al médico. Y esta etapa es también bastante peligrosa, ya que todo paciente, toda enfermedad requiere de cuidados y de atenciones especiales. Luego la doctora Ross menciona la aceptación y la define como el reconocimiento de la enfermedad, como la situación de dolor y limitaciones que conllevan, sin buscar culpables ni adoptar una posición de derrota, sino asumir una actitud responsable de lucha y supervivencia. A esta fase se alcanza hasta realizar un balance de la pérdida y dar nuevos significados a la situación. La doctora Ross señalaba que la fase de aceptación no debía confundirse con una resignación ante la enfermedad o alcanzar un estado de felicidad. Aunque son muy parecidas, no debe confundirse con resignación, porque una cosa es aceptarla con una actitud positiva, manteniendo eh, su rutina diaria, pero
lamentablemente no en todos los casos se logra alcanzar la etapa de la aceptación. Debemos trabajar en ello. Debemos mostrarle al paciente que hay mucha oportunidad de vida y que se pueden aún hacer cosas que, que quizás no se hacía en el pasado. Ahora vamos a hablar el afrontamiento ante las enfermedades. Al hablar de afrontamiento se puede distinguir diferentes estrategias de afrontamiento. Lo que la persona hace en concreto para hacer frente a la enfermedad, de las cuales existe una gran variedad de posibilidades. Hablar con otros, buscar una solución, negar el problema, los que creen en algo superior, rezar, entre otras cosas. Del estilo de afrontamiento que nos indica cómo las personas habitualmente afrontan sus dificultades. Por ejemplo, tiende a evitar los problemas en lugar de intentar solucionarlos. Se muestra dependiente de otros. Está allí recostado de familiares, de amigos, de profesionales, en lugar de ser autónomo. Eh, Vemos que cada persona tiene niveles diferentes de personalidad, de afrontar, de solucionar. Y vemos como aquí en esta etapa de nuestra investigación de afrontamientos ante la enfermedad, hay esas vías. La persona pudiera ser, eh, llevar un estilo de vida normal, superando su problema, como también pudiera tomar una actitud negativa. A la hora de ayudar a una persona enferma, es muy bueno que sepamos cuál es su forma habitual o su estilo de afrontamiento, ya que podemos animarle y facilitarle para que lo emplee dentro de lo que es habitual en él. Lo que hace se hace más adecuado. Si tiende a ser activo buscando soluciones, podemos animarle a que lo intente. Si prefiere hablar con otro, pidamos favores. El que mantenga conversaciones con personas cercanas es importante, personas positivas. ¿Por qué? Porque para que le den ánimo, para que estas personas lo escuchen, para que pueda expresarse. Porque muchas veces el enfermo lo aíslan o se aísla. Es importante mantenerlo en la dinámica familiar, tomarlo en cuenta, eh, darle palabras de ánimo, constantemente atenderlo y darle el amor necesario. El autor Lazarus hace una distinción que consideramos importante entre las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema. En nuestro caso, la enfermedad y el tratamiento. Ejemplo, la búsqueda de soluciones, la colaboración en la rehabilitación y las estrategias dirigidas a la emoción provocada como la ansiedad, la depresión, entre otros. Por ejemplo, el distanciamiento del problema, la relajación, evitar pensar en las dificultades, ver la situación en forma positiva. Las enfermedades normalmente exigen de nosotros que utilicemos los dos tipos de estrategias. Una pregunta frecuente que se nos plantea es la de que si existe el mejor afrontamiento de la enfermedad. No se puede identificar una única estrategia como la mejor para todas las situaciones. Por ejemplo, asumir siempre un papel activo o sumiso. Entendemos que es más importante ser flexible e intentar adaptarse a las distintas situaciones. Esa capacidad que todos tenemos de reconocer y aceptar, quizás unos con más facilidad que otros. Diferentes formas de afrontamiento pueden ser efectivas dependiendo de factores
como el tiempo donde se nos da el diagnóstico, esa posibilidad que tenemos de controlar la situación y otros factores, y al no tenerlo llegan los niveles de frustración. Es por ello que es importante, primeramente, los familiares estar claros de la situación o el nivel de enfermedad que tiene su familiar. No es nada extraño que veamos que muchos de los familiares, al ver a estas personas enfermas, que se está deteriorando su vida, la parte de su salud física, algunos familiares empiecen a retirarse y alejarse. Esto, por supuesto, hace que la persona se sienta triste, se sienta abandonada. ¿Qué pasa hablando de un círculo más pequeño como es la familia, en el entorno crónico? La ansiedad suscita por la experiencia de la muerte. Esta se configura con el componente esencial de la relación enfermo, terapia, familia y equipo de salud. Por parte del enfermo, al entender que la muerte es el acontecimiento personal por parte de antonomasia, pero no siempre en estos pacientes termina esta parte, sino que para algunos pacientes terminales emerge el conocimiento de la verdad como principio al que ajustar su proyecto de vida. Porque si una persona tiene planes a largo plazo y es diagnosticada por una enfermedad crónica o terminal, está en la obligación de rehacer, de cumplir algunas de estos proyectos. Debe pensarlo, meditarlo, reprogramar para ver si el tiempo que le queda puede terminar de planificar su vida y estos proyectos. La vivencia depresiva o resignada de ese periodo angustioso le permite asumir aquella afirmación, eh, que dice: no existe ninguna situación que no se pueda establecer o por el actuar o por el soportar. Repito la frase de Gautier: no existe ninguna situación que no se pueda, eh, perdón, no existe ninguna situación que no se pueda arreglar o por el actuar o por el soportar. Por parte de la familia es difícil asimilar que aquel ser tan querido no puede beneficiarse de los avances de la medicina, admitir ese aforismo tan característico del médico, pero que tanto le afecta a él, como a la familia también, por supuesto. De cómo no se puede curar, hay que aliviar o al menos hay que consolar. Es muy problemático proporcionar este consuelo al enfermo terminal. Si por parte de la familia no se le ofrece apoyo personal y afectivo que necesita, eso sucede muchas veces cuando el familiar se bloquea y no sabe qué decirle al enfermo o cuando adopta ante él una actitud demasiado solemne. Lo que en definitiva dificulta la fluidez de la comunicación y en la relación de enfermo, familia y equipo de salud, porque definitivamente están entrelazados, están unidos por la enfermedad, tanto el enfermo como la familia y el equipo de salud. Es la ansiedad muy común en estos casos. De ahí la necesidad de dominarla para que el enfermo pueda reconocer la verdad de su situación.
que la familia olvide sus sentimientos de culpa por desear que la situación termine, y que cada una de estas enfermedades terminales se resuelva cuanto antes y se vuelque en el consuelo y alivio del enfermo, y que el equipo de salud no caiga en el error de evitar las visitas tanto a los familiares como al enfermo. Muchas veces se trata de aislar al enfermo, y esto es contraproducente, ya que este se va a deprimir. No hay como que comparta con su familia, converse con sus seres amados, para que así pueda entonces superar o sobrellevar, en el caso de las crónicas y enfermedades terminales, puedan estas personas superarlo o llevar una calidad de vida en esos últimos días la mejor que se puede. Viendo esto, vemos que qué importante es la preparación para el estudioso de la conducta humana, entender y saber este tipo de situaciones o técnicas. Entonces, agradecido por el tiempo que, que han tomado. Sé que son personas ocupadas, dedicadas a otras cosas también, sus estudios, sus trabajos y familia. El tiempo que han dedicado a esta cátedra, espero que haya sido de beneficio para sus vidas académicas. Igualmente, hay muchas cosas por corregir y hacer en nuestra vida personal y familiar. Un abrazo, que, que puedan contestar de manera correcta todas sus preguntas del cuestionario, y éxito. Sé que lo van a hacer muy, muy bien.